video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenos días. Nuevamente compartiendo con ustedes desde la Universidad Autónoma de Hidalgo. Soy Rosario García y hoy vamos a platicar respecto al tema de lo que es el planteamiento del problema. Para hacer una investigación científica siempre debemos de estructurar un planteamiento del problema. Pues sabemos que la investigación es a partir de una idea o de una necesidad. Independientemente de ello, debemos de estructurar este planteamiento del problema. El trabajar con ustedes este tipo de materiales va con la idea de que ustedes desarrollen o puedan tener las bases o los elementos o los complementos de qué es lo que vamos a incluir en este tema. Hoy vamos a abordar lo que es una introducción al planteamiento del problema, cómo poder desarrollar nuestros objetivos, las preguntas de investigación. Se debe de estructurar una justificación en todo este apartado. Generamos nuestras hipótesis y la viabilidad de este proyecto. En general, el curso, hoy queremos decir cómo desarrollar, cómo vamos a contribuir a el problema, pero partiendo de esas necesidades, particularmente las necesidades sociales, ¿sí? Estoy hablando de un planteamiento del problema en el área de las ciencias administrativas. El propósito es tratar de definir claramente la idea de nuestra investigación, ya que la investigación la vamos a desarrollar siempre para determinar el qué y para qué queremos hacer esta investigación. Ese es el principal objetivo de que nosotros podamos desarrollar un planteamiento del problema. Necesitamos dar respuesta precisamente a eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues partimos de una fundamentación teórica de lo que se ha desarrollado, empezamos a ver la problemática que nosotros tenemos para, con esto o con ambas, tener la posibilidad de desarrollarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros saber? Lo que se va a investigar, por qué y para qué se va a hacer, cuál es el valor y la importancia de investigar algo. Entonces, debemos de ser oportunos en el desarrollo de las investigaciones, debemos de generar a partir de una idea novedosa, debemos de identificar claramente los problemas que están sucediendo en el contexto para que de ahí nosotros podamos desarrollar la investigación. ¿Cuáles son los puntos que debemos de desarrollar en el planteamiento de un problema? Primero, necesitamos identificar el problema como tal. Habla del tema aquí en particular, pero bueno, nosotros tenemos que identificar el problema. Si estamos inmersos en un contexto, en una sociedad, si estamos colaborando en esta sociedad y estamos identificando realmente el problema en ese sector donde estamos, ya sea en una comunidad, ya sea que estemos al interior de las empresas, que nosotros percibamos que está sucediendo un problema, de ahí es donde podemos nosotros elegir el tema. Vamos a suponer que estamos trabajando en una empresa y ahí identificamos que los trabajadores no están satisfechos al interior de estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos desarrollar? Pues una investigación que partimos en identificar ¿por qué los trabajadores no están satisfechos? Entonces, nuestra investigación tendría que ser determinar la satisfacción del trabajador al interior de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros partimos de que ya estamos identificando ese problema y es así como vamos a tratar de solucionarlo? Entonces, a partir de eso, vamos a recopilar el material con relación al tema que nosotros queremos abordar. ¿Por qué es importante que recopilemos estos documentos? Porque a partir de ello es como nosotros vamos a conocer más acerca del tema. Nosotros ya identificamos al interior de la empresa que no existe una satisfacción por parte del trabajador,
pero en el momento en que nosotros empezamos a investigar, vamos a conocer todo lo relacionado con la satisfacción, qué modelos existen, cómo es que se generó y trataron de identificar o de medir el nivel de satisfacción en los trabajadores. Entonces, lo importante es que nosotros empecemos a hacer una búsqueda de información para tener todos los elementos para redactar nuestro tema. Posteriormente, tendríamos que clasificar los elementos encontrados. Algo muy importante en este punto es de que se recomienda que toda investigación retomemos el material más reciente. Entonces, lo que vamos a hacer es que si estamos en el 2020, 5 años atrás es el material que vamos a estar utilizando para nosotros poder construir. Entonces, ya encontramos el tema, ya tenemos material, ahora debemos de seleccionar el material. Si nosotros hacemos una búsqueda, debemos realizar esa búsqueda del material en fuentes confiables. Aún así, nos va a arrojar muchísima información. Entonces, debemos seleccionar en primera instancia que sean del año del 2015 a la fecha, para que posteriormente nosotros vayamos seleccionando ese material de manera apropiada que corresponda justamente al tema que nosotros queremos abordar. Una vez que ya hemos elegido todo ese material, pues vamos a tener que hacer una matriz de toda la información que tengamos. ¿Y en qué consiste esta matriz? Que veamos que los documentos están relacionados con lo que justamente nosotros necesitamos. Y volver a examinar cada uno de los elementos que tengamos de información. Con este material vamos a tratar de construir nuestros objetivos. Nosotros, una vez que ya se abordó o ya se hizo el problema, ya se identificó el problema, se fundamenta con los antecedentes que elegimos, tendremos que estructurar un objetivo. ¿Para qué es el objetivo de la investigación? En estos objetivos lo que tenemos que describir es decir claramente cómo vamos a hacer nosotros nuestro estudio, cómo lo tenemos que lograr, ¿sí? Permite determinar el límite, hasta dónde vamos a llegar, qué queremos hacer con la investigación, es la manera, el punto en que nosotros vamos a partir para el desarrollo de esta investigación. Ahora, ¿qué tenemos o qué es importante que abordemos en un objetivo? El objetivo se desarrolla con un verbo en infinitivo. Y bueno, posteriormente, es decir, ¿qué vamos a hacer? Pero también debemos de incluir con qué lo vamos a hacer. Y ahí es lo que nosotros pudiéramos abordar, que si lo vamos a hacer a partir de un modelo o algún instrumento, cómo vamos a medir o determinar el nivel de satisfacción. Entonces, ese es el qué vamos a hacer, el para, con qué lo vamos a hacer y luego para qué lo vamos a hacer. Tenemos que decirle a nuestro proyecto qué es, para qué vamos a hacer esta investigación. Entonces, si retomáramos el ejercicio de la satisfacción de los empleados, entonces tendríamos que decir, bueno, la finalidad es identificar el nivel de satisfacción de los empleados para que posteriormente nosotros proponer estrategias de cambio para que ese nivel de satisfacción sea óptimo en la organización. Entonces, ese es el propósito de que se hagan estos objetivos al interior de una investigación. Vamos a describir, aquí, claramente aquí lo menciona, qué se pretende lograr mediante la investigación, cuál es el problema que se quiere resolver, efectivamente, pues el nivel de satisfacción, y bueno, qué es lo que nosotros pretendemos o qué vamos a aportar en esa investigación. La formulación de objetivos, estos deben de ser claros, congruentes, debemos de especificar qué es lo que vamos a abordar, cuál es el problema que nosotros vamos a abordar para que verdaderamente se logre. Deben ser claros, alcanzables, expresados de manera muy específica, ¿sí? Y bueno, aquí, como les mencionaba, deben ser creados con un verbo en infinitivo. Y bueno, los objetivos normalmente dice se debe de considerar los recursos disponibles que tengamos.
¿En qué sentido? Si nosotros ya identificamos el modelo, si ya identificamos el instrumento, tratar de identificar en un objetivo general y clarificar de manera muy específica, valga la redundancia, en los objetivos específicos, ¿sí? La investigación no pretende responder a preguntas, ¿no? Sino que tenemos que decir qué es bueno, qué es mejor, qué debemos de incluir o qué se debería de incluir. Entonces, creo que ese es algo muy, muy importante. Entonces, posteriormente a que nosotros hayamos desarrollado nuestro objetivo de la investigación, vamos a trabajar con las preguntas. Las preguntas van a ir muy asociadas a los objetivos. Y bien dice que estas preguntas te orientan qué es lo que nosotros debemos de desarrollar a través de la investigación. Representan el qué de la investigación. Se plantean en términos de qué, por qué, cómo. Hacer un resumen de lo que se va a investigar y se debe ser precisas y específicas, ¿sí? Debemos de ser muy específicos, no utilizar términos ambiguos de que no sabemos como que hacia dónde se dirige o qué es lo que pretendemos o qué es lo que queremos, ¿sí? Entonces, debemos de ser muy claros con esto. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la justicia organizacional con la satisfacción en el trabajo y la comunicación con el jefe y mérito? Entonces, debemos decir claramente qué, pero es importante que también digamos en dónde. Entonces aquí dice en las empresas textiles del municipio de Coctepec. Ese es un ejemplo que les puedo mostrar, ¿sí? Entonces, para eso también tenemos que desarrollar la justificación. En la justificación hay diferentes autores que lo manejan y que aquí nos pueden dar la alternativa de seguir el que nosotros queramos, ¿sí? Pero, por ejemplo, Hernández Sampieri nos dice que es importante que se consideren las implicaciones prácticas, por qué quieres resolver ese problema, el valor teórico, todo el fundamento que les había comentado que tenemos que trabajar, las aportaciones que vamos a hacer a la enseñanza. Toda investigación científica se deriva en el conocimiento. Entonces, es justamente lo que nosotros tratamos de hacer, generar un conocimiento a partir de la investigación. Entonces, ¿qué vamos a dar? La parte metodológica, bueno, puede ayudar a crear un nuevo sistema, un nuevo modelo, a fundamentar una teoría. Finalmente es conocimiento. Ahora, no necesariamente todas las preguntas o la justificación se va a llevar a cabo. Habrá investigaciones que podamos cubrir todos los elementos y habrá aquellas en donde no sea posible. Entonces, por lo tanto, bueno, pues ya no podremos nosotros abordar todos los temas dependiendo de la investigación que desarrollemos. Por este momento sería todo. Agradezco mucho su atención. Espero les sirva la información que les estamos proporcionando. Gracias.